Cristal. Sí. ¿Cómo andan? Que se vayan, No, que claro. se vayan a cagar, que se vayan a lavar. Tenés razón, Alfredo, pues no se puede vivir así perseguido, claro. Sí, Se puede estar aclarando todo, Diego. aclarando todo, que sí, que no. Váyanse a cagar. Hoy voy a hablar de esto en mi columna. La idiotez de los haters. Ahí está, muy bueno. Está bien, Qué buena Podría idea, ser alguna Qué buena columna idea. de los haters y demás. Extraordinario. No, te Eh, escuché cuando hablaban con Nico del tema La pobreza. serio, el tema. La verdad, es el tema más importante, sin lugar a dudas, Sí, de de todos la los década. temas. Después de todos los temas, podemos hablar, discutir, todos tienen su. Lo que pasa es que hay algunos que son subtemas que tributan y que empujan y Obvio. hacen crecer eso, porque el tema de la inflación es importante, pero lo más importante, lo más grave que produce es esto que estamos viendo ahora. La pobreza es la consecuencia de la inflación. Una fábrica la de inflación pobreza, es la consecuencia una del fábrica. déficit fiscal. Sí, El sí, déficit fiscal es la consecuencia de años y años de un populismo mentiroso y despilfarrador. Y así va yendo para atrás, pero realmente en algún momento, no sé si escuchabas, Payo decía, bueno, loco, que antes de las elecciones nos pongamos de acuerdo y digan, los candidatos que sacan el 80% de los votos, Sí. después de la elección se sientan a discutir 5 puntos fundamentales para la Argentina, no Lo importa que cuál pasa sea es que el los partido. diagnósticos son, yo te escuché eso y me parece muy sano, pero digo, es difícil porque los diagnósticos económicos son muy distintos. Yo no muy creo, dispares. yo creo que el único que tiene un diagnóstico distinto es el kirchnerismo. ¿Vos crees que es muy distinta el análisis que hace la Argentina entre Schiaretti, Pichetto, Scioli, Massa y ponele cualquier candidato de Cambiemos? Saquemos el factor kirchnerista, el factor radicalizado que cree que Pero vos a Massa, somos pobres a Massa porque... no lo ponés dentro del kirchnerismo. Yo a Massa lo pongo en todos los partidos al mismo tiempo. Porque Gracias. es como el agua, viste, que si lo pones en un, No me le niego a círculo nadie. es circular, si lo pones en un cuadrado es cuadrado. Yo lo dejaría afuera porque creo que cualquier tipo de pacto de esta característica debe ¿Por qué, tener Alfredo? credibilidad. No, coincido, pero no voy al pacto, voy a una cosa más conceptual, digo, Sí, una, sí, sí, una sí, cosa sí. anterior. Alguien que sea dentro del capitalismo, que Eso. genere mayor actividad, que permita que vengan a invertir, que se premie a aquellos que producen y generan trabajo, Digo, sacando cosas bastante como básicas. la mirada que puede tener Sí. cada uno, no estoy haciendo, insisto, un juicio de valor, sino un nivel descriptivo. Sí, Los únicos hoy de la política argentina que no creen en el sistema capitalista y que creen que nosotros estamos como estamos porque hay unos chicos malos, maquiavélicos, sentados en Washington, que orinan a Latinoamérica y por eso somos pobres y entristecidos y atrasados, los únicos que piensan eso son los partidos de izquierda y el kirchnerismo. sí. Después sí. el resto, insisto, menos confiable como Sergio Massa o más confiable como algún otro dirigente más transparente o recién llegado, no sé, pienso en Quiroga, ponele, pero más o menos en el diagnóstico dentro del Sí. capitalismo y dentro de las reglas del mundo está el 80% de la dirigencia argentina. Además, Lo que pasa no es que es- ese 20 radicalizado tiene tanto peso que nos hace creer que es una discusión de mitad y mitad. No es de mitad y mitad. No, por supuesto. No es que la mitad de la política o la mitad de la sociedad no cree en el capitalismo. No ese es el panorama que tenemos. No, además siempre lo comentamos, pero vale la pena subrayarlo. Tiene que ver con, también tiene que ver con que yo te diría, la inmensa mayoría de los países exitosos, desde el punto de vista económico, han ido por este camino. No es una cosa muy original que decimos. La mayoría de los países más fracasados, con mayor cantidad de pobres, con mayor cantidad de desintegración social, han seguido el kirchnerismo. Y la mayoría de los países desarrollados del mundo han Exacto. dicho, bueno, vamos a hacer un capitalismo. No es igual que la democracia, no son sistemas ni modelos perfectos, pero son los menos malos que se conocen hasta ahora, sin duda. Sí, ¿no? o sea, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero sabes que recién estaba repasando otros datos y para cruzar informaciones, hay un dato que es terriblemente preocupante para mí, es que si vos ves, hace muy poquito se conoció el índice de desempleo, Sí. está por abajo del 7%. Por abajo del 7%. Y la pobreza está arañando el 40%. Hay un fenómeno que es terrible. Vos tenés un sector de la sociedad enorme que tiene trabajo y es pobre Sin de duda. toda pobreza. Sin duda. O sea, y tiene trabajo, o sea, está insertado en el sistema. Probablemente incluso muchas veces no solo tiene trabajo en negro, tiene trabajo en blanco. Sí, tiene sí, trabajo sí, en sí, blanco, sí. que por ahí le da algún tipo de cobertura, como una obra social.
y así todo es pobre. Es muy buena la observación Ese que hace, fenómeno es porque esa es una terrible. gran novedad de los últimos Es una 10 novedad. años, de la última década, digamos, allá por los 60, los 70, el tipo que tenía un trabajo en blanco no era pobre. Es más, arañaba siempre la clase media, la Claro. clase media baja, Claro, claro. el obrero industrial en Córdoba se podía comprar una moto, luego de eso, si ya tenía 5 años de antigüedad, podía sacar un crédito para un autito chico, una Renoleta en aquella época. Había una movilidad social ascendente y solo con tener trabajo en blanco ya bueno, empezabas pero- a generar un futuro promisorio. Lo digo Ahora también- no, este es el dato novedoso. Y también estamos hablando cuando vos vas por edad, y lo digo como una persona de 33 años, que por ahí en tu época, un poquito antes, una persona de 33 años, tal vez podía estar soñando ya de manera muy concreta con tener su casa propia. Sí, sacar un crédito. Hoy, Imposible. para una persona de 30 años, no es que es lejano, Gracias si utópico. puede alquilar. Así te lo Exacto. digo. Casi que no puede alquilar una persona de 30 en la Argentina. Y hoy el dato es que los jóvenes de entre 15 y 29 años, entre los jóvenes de entre 15 y 29, el nivel de pobreza llega al 45%. Bárbaro. Entonces, ¿cómo hace Es una tremendo. persona de 28, 29 años, 30 años que está empezando de alguna manera ya una vida más adulta, una vida en la cual uno podría empezar a proyectar a tener su propia familia, su propio emprendimiento si es que lo desea, o hacer carrera en algún lugar, si no puede casi que ni alquilar? Tremendo, tremendo. Bueno, esta es la verdadera, digamos, temperatura de la crisis brutal, ¿no? Del hundimiento al que están sometiendo a la Argentina. La verdad que es sumamente preocupante. Pero bueno, hay muchísimos temas de los que vamos a hablar, obviamente, a lo largo del programa. La columna no va a ser la que dijo Los Nacho. haters. Los haters, no va a ser la columna esa. Tiene que ver con yo digo, Alberto Fernández, hay bastante coincidencia, no digo el 100%, por supuesto, pero un sector mayoritario de la población dice dice o siente, lo expresa prácticamente en todas las encuestas, que Alberto Fernández es el peor presidente de la democracia, desde la democracia recuperada en Muchas el gracias. 83. Pero creo que está batiendo otro récord. A eso se refiere la columna que se titula Alberto, el presidente más humillado. Humillado por su propia gente. Ojo, humillado por Sergio Berni, por Fernanda Vallejo, por Juan Graboy, por Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, no recuerdo un presidente, y mucho menos peronista, un presidente que haya sido tan humillado por sus propios compañeros de militancia que integran la misma fuerza, ¿no? Eso está hablando de la debilidad brutal que tiene y de la manera en que han deteriorado la investidura presidencial, y eso sí también tiene un condimento de gravedad institucional importante, ¿no? Bueno, Muy bien. sobre eso será. Vamos a hablar Así con Rucauf es. también, ¿eh? ¿Hoy? 5:30, Rucauf, sí, porque Interesante, bueno, ha interesante. sido canciller, ha sido vicepresidente de la Nación, y bueno, sigue muy de cerca los temas de la relación Estados Unidos-Argentina, y nos va Sí, a contar sí, alguna data importante y alguna conclusión importante de la reunión con Joe Biden. Bueno, un hombre del peronismo, naturalmente interesante Sí, también sí. para decir. Hoy te digo que no está alineado políticamente con ninguna agrupación porque estás ejerciendo más tarea de analista No, pero político, digo, es un hombre con pero tiene cuya su simpatía con el PRO. cuya historia ahora, está sí, sí. ligado históricamente a un tipo que conoce el peronismo. Sí, sí, sí. Me parece que es un buen debate ese porque en algún momento, y con esto nos vamos, pido mil disculpas, pero en algún momento va a haber que poner sobre la mesa concretamente una discusión económica, como lo que decíamos hace un ratito, de verdad. Sí. Che, paremos un segundo la moto. De acá, ¿qué hay? Peronistas más kirchneristas, no Cristina, no Guado, Sí, sí, no sí. Axel. Peronistas más que estuvieron con el kirchnerismo muy pegados, tipo Massa. Sí. Peronistas más de centro, más tradicionales, como diría yo, el 80% de los gobernadores y los intendentes de la Argentina. Sí. Radicales, gente de partidos más progresistas, gente directamente de izquierda y gente del PRO. Vamos a llamarle así. A ver, Sí, poquito de todo. a gran trazo, Listo. está muy bien. Levante la mano el que no cree que Argentina tiene que ser un sistema capitalista. Listo, levantará la mano que el 20%, Claro. el 15%, el 12%. Bueno, listo, gracias por su opinión. Del 80% que queda, ¿qué tipo de capitalismo queremos? ¿Uno más intervencionista, uno menos, uno más parecido al capitalismo
de la región, capitalismo latinoamericano, un capitalismo más europeo. Más parecido a Uruguay, más parecido a Alemania, más parecido a bueno. Chile, listo. Vamos a poder, sí. ¿Cómo vamos a solucionar la inflación? Vamos a seguir inventando y gritando a los cuatro vientos la mentira de que el déficit, la emisión monetaria no generan inflación, o vamos a dejarnos de joder nosotros este 80% más o menos normal y vamos a empezar a trabajar en serio, porque yo humildemente creo que si no hacemos esa no hay cómo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, qué sé yo. voto a ¿Qué le Nacho vamos a diputado, Nacho Sí. diputado, Diego concejal. Gracias. Diego Leuco, concejal. Concejala. Nos vamos. Chicos, un abrazo grande, gracias por todo y vos, cuídate.